Bienvenidos, amigos, a una exploración profunda de las profecías bíblicas que nos ofrecen una visión clara del futuro que se avecina. En este viaje nos sumergiremos en un cuadro pintado por las palabras sagradas de la Biblia, un cuadro que revela el destino del mundo a medida que la era presente se acerca a su conclusión. Tal como fue profetizado en varios pasajes, se nos presenta una visión del futuro que no podemos ignorar. Al igual que en los días de Noé, así será en los tiempos de la segunda venida del Hijo del Hombre. Las personas en esa época continua van con sus rutinas diarias, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Parecía que sus mentes estaban inmersas en la modernidad, ajenas a la presencia divina. Era un mundo indiferente a Dios hasta el día en que no entró en el arca y el diluvio vino destruyendo todo. De manera similar, en los días de Lot, el escenario era el mismo: comer, beber, comprar, vender, plantar y construir negocios. Continuaban como de costumbre sin reflexionar sobre sus pecados. Sin embargo, en el día exacto en que Dios sacó a los de Sodoma, el cielo cayó con fuego y azufre, destruyendo la ciudad. El mensaje es claro. El día de la revelación del Hijo del Hombre seguirá este patrón. En ese día, aquel que esté en el tejado de su casa con sus pertenencias dentro de ella no debe bajar a recogerlas. Del mismo modo, aquel que en el campo no debe mirar atrás. Recordando el destino de la esposa de Lot, cuando lo hizo: quien busca salvar su vida la perderá, pero quien la pierde en este mundo escapará de las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Y aquí la advertencia: en esa noche, cuando el Mesías regrese, dos estarán acostados en una cama, uno será llevado en juicio. Mientras que un creyente permanecerá, dos mujeres estarán moliendo juntas. La no creyente será llevada y la creyente permanecerá. Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro se quedará. Cuando le preguntaron dónde sucedería esto, él respondió: ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Este mensaje es claro como las aguas del diluvio y ardiente como el fuego del cielo. La lección de Noé y Lot nos recuerda que la vida cotidiana no puede oscurecer la realidad de la eternidad inminente. Es hora de avanzar en este viaje, sumergiéndonos más profundamente en la esencia de las palabras, al igual que en las historias del diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra. Jesús nos advirtió que cuando regrese habrá una sensación de normalidad. Sin embargo, no prometió que todo estará bien y que no habrá problemas. Contemplamos los tiempos que precedieron al diluvio y al juicio de Sodoma y Gomorra. Las condiciones eran terribles, pero la maldad se consideraba común y cotidiana. La palabra revelado, traducida como apocalíptico, es la misma de la cual derivamos otra palabra moderna, apocalipsis. Sin embargo, la antigua palabra griega lleva consigo la idea de revelar o desvelar. Cuando el diluvio de Noé se acercaba, se puede imaginar a las personas tratando de proteger sus bienes materiales, aunque parecía en vano. De manera similar, si alguien está preparado para la segunda venida de Jesús, no se preocupara por las cosas materiales que quedan atrás. El enfoque del corazón no debe estar en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. Es un recordatorio para todos nosotros de no mirar atrás como la esposa de Lot. Ella desobedeció a Dios y volvió su mirada hacia Sodoma, probablemente con arrepentimiento y tal vez apego. La esposa de Lot fue transformada en una estatua de sal, mientras ella y su familia escapaban del castigo. Jesús advirtió a sus seguidores que no fijaron sus ojos en el mundo perecedero a punto de ser juzgado, sino en la liberación que Dios ofrece. La esposa de Lot, una mujer sin nombre mencionada pocas veces en la Biblia, tuvo un fin prematuro debido a su desobediencia a la palabra del Señor. Sabemos más sobre la historia que rodea su muerte que cualquier otra cosa sobre la esposa de Lot. Tuvo todas las oportunidades para vivir. Aunque no tenemos su nombre, podemos hacer ciertas suposiciones sobre ella.
estaba familiarizada con el Dios al que Noé servía y tenía a Abraham como tío, de quien podría haber aprendido mucho. Ella tuvo la bendición de tener a los ángeles de Dios en su casa que la llevaron fuera de Sodoma, pero al final toda la gracia de Dios se desperdició en ella. Aquí encontramos lecciones cruciales. En primer lugar, es posible estar perdido para siempre, incluso siendo religioso y teniendo todas las oportunidades para hacer lo correcto. Puedes provenir de una familia piadosa, tener muchas ventajas espirituales y aún estar perdido. En segundo lugar, puedes dejar atrás el mundo y comenzar algo nuevo. Pero si tu corazón no está alineado con la voluntad de Dios, no importará dónde estés ni lo que hayas hecho. Sin embargo, si estás en el camino correcto, eventualmente te perderás y retrocedes. Eres responsable de tus propias creencias. Mirar hacia atrás fue desobediencia, ya que Dios había instruido claramente a la esposa de Lot que no mirara hacia atrás, sino que se dirigiera a las montañas y no regresará. No se le dio tiempo para escuchar todas las excusas o razones de su desobediencia. Por eso luchamos con las lecciones de Ananías y Zafira que exponen la justicia, tal como es, y revelan la posición de Dios con respecto a la desobediencia. Mirar hacia atrás podría haber revelado su verdadero apego a Sodoma. Ella claramente estaba demostrando amor por lo que dejaba atrás su cuerpo. Se estaba yendo físicamente, pero su corazón todavía estaba pegado a Sodoma. Es importante recordar que la Biblia nos advierte: el que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Deseamos ser amigos del mundo, lo que no implica en renunciar a todo en el mundo, sino alejarnos de todo lo que se opone a Dios. La maldad que una vez formó parte de tu vida y el castigo de los fueron terribles, abruptos e irreversibles. Ella no recibió otra oportunidad para huir. Cuando miro hacia atrás y toda la misericordia previamente extendida fue retirada abruptamente. La Biblia no entra en detalles sobre lo que sucedió a continuación, pero el resultado se revela como una consecuencia natural de su decisión. Esto nos recuerda que llegará un momento en el que se agotarán todas las oportunidades de obedecer a Dios. Algunas personas pueden burlarse de la predicación y las enseñanzas que se refieren al infierno o cualquier juicio inminente, pero las palabras de Jesús sobre el infierno inspiran imágenes de rechinar de dientes y fuego. Hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre, como Faraón, Nada y Abiú Cori y su grupo Judas Iscariote, entre otros. Las lecciones de la esposa de Lot siguen siendo extremadamente relevantes. Dios todavía está listo para juzgar a todos los seres humanos y su palabra sigue siendo clara: no mires hacia atrás. Debemos huir de la venganza de Dios en la sangre de Jesús y permitir que los ángeles de Dios nos saquen de la ciudad hacia la seguridad, siempre recordando aquella noche en la que habrá dos hombres en una cama, uno será levado y el otro será dejado. Este pasaje se asocia comúnmente con el arrebatamiento, un término que describe la venida de Jesús por su pueblo, en un momento en que el mundo parece seguir sus rutinas normales de vida. Jesús prometió que regresaría a la tierra para llevar a su pueblo consigo después de su resurrección y ascensión al cielo, como testificaron los discípulos. Hechos 1, versículo 9 a 11. Mientras miraban con atención al cielo, una nube lo llevó fuera de su vista, y dos hombres vestidos de blanco aparecieron a su lado diciendo: hombres de Galilea, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que les fue llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron ascender al cielo. Dos puntos esenciales se destacan en estos versículos. Primero, el Jesús que regresara a la tierra por segunda vez es el mismo Jesús que vivió entre nosotros y regresó al cielo después de su resurrección. Segundo, Él volverá a la tierra.
de la misma manera en que ascendió al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, lo hizo a plena vista, hasta que una nube lo ocultó de la vista de los discípulos. Estos versículos indican que Jesús prepara la tierra de la misma manera, no en secreto. El evento que describe el regreso de Jesús a la tierra a menudo se asocia con el arrebatamiento de la iglesia. Este es uno de los mayores puntos de esperanza en la fe cristiana, pero también está envuelto en misterio en cuanto a su cronología, experiencia y enseñanzas bíblicas. Cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición así como la ascensión de su pueblo para encontrarse con Él en los aires será visible para todo el mundo. Este evento se conoce como el arrebatamiento, una palabra derivada de la traducción latina de 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, que traduce el griego arpazo como arrebatar o cargar la palabra griega. Arpazo aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con 4 significados diferentes, cada uno de los cuales ayuda a comprender lo que Pablo está describiendo. El versículo 17 nos dice que aquellos que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en los aires y estarán con el Señor para siempre. Este pasaje se asocia comúnmente con el arrebatamiento, un término que describe la venida de Jesús por su pueblo. En un momento en que el mundo parece seguir sus rutinas normales de vida, la palabra arrebatamiento es fascinante y cautivadora, y sus raíces griegas como arpazo describen un evento repentino y enérgico, como un lobo arrebatando una oveja del rebaño. Por lo tanto, el arrebatamiento será repentino, enérgico, y ocurrirá sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. Esto resultará en una separación dramática y eterna. Entre las personas, 2 mujeres estarán trabajando juntas, 2 personas compartiendo la misma cama y 2 hombres trabajando en el campo. Cuando ocurre el arrebatamiento, una será arrebatada y la otra será dejada atrás. Las palabras de Jesús, uno será llevado y el otro será dejado, parecen describir este fenómeno de ser elevado a las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento sucederá durante el curso normal de la vida, mientras algunas personas duermen en sus camas, mientras otras trabajan en sus tareas diarias. El énfasis está en la preparación, ya que Jesús vendrá de repente y en un momento inesperado. Por lo tanto, debemos estar preparados para este evento, ya que la pregunta será, ¿seremos arrebatados o dejados atrás? Algunas personas cuestionan si es el momento adecuado para la aparición de Jesús, ya sea para salvar a su pueblo, para castigar al mundo. Por rechazarlo podemos afirmarlo con confianza, ya que la Biblia describe cómo estará el mundo políticamente, económicamente, espiritualmente, socialmente y militarmente antes del regreso de Cristo. Podemos decir que estas condiciones existen en la actualidad y el escenario está preparado. 2 pasajes proféticos enfatizan las comparaciones con sociedades históricas reales, los días de Noé y los días de Lot. Jesús nos advierte que estemos atentos a estas similitudes en Ezequiel 16. Jerusalén se compara con Sodoma y el Señor condena las abominaciones cometidas en Jerusalén, que fueron peores que las de Sodoma. La iniquidad de Sodoma incluía no solo la perversión sexual, sino también el exceso de comida y la adoración de ídolos. Podemos ver similitudes con la cultura moderna. Aunque hay excepciones loables en los días de Noé, el relato paralelo en Lucas 17 describe las similitudes con los días de Noé. Y un aspecto notable es la intensa presión y penetración del reino espiritual en la raza humana. Los ángeles, llamados hijos de Dios, descendieron y tuvieron relaciones carnales con las hijas de los hombres. Además, Dios estableció un plazo de 120 años para la humanidad
advirtiendo sobre el inminente diluvio. Había corrupción total en los pensamientos, imágenes y conceptos, y el mundo estaba lleno de violencia. El arrebatamiento que puede transformar nuestras vidas es una fuente de consuelo y esperanza personal. También es una fuente de fuerza y aliento, recordándonos la promesa de Jesús de regresar para llevarnos. Con él podemos vivir con expectativas, dedicación y preparación ante el inminente regreso del Señor. En resumen, el arrebatamiento es un evento en el cual todos los que han confiado en Cristo, vivos y muertos, serán elevados repentinamente para unirse a Él en el aire. Una de las más graves y sombrías condenaciones registradas en la Biblia fue impuesta al rey Acab. Este monarca no era un soberano común, siendo frecuentemente descrito como el más malévolo que jamás gobernó. A cada hijo de Henry hizo lo que era malo a los ojos del Señor más que todos los que lo precedieron. El término maldición se menciona alrededor de 200 veces en las Sagradas Escrituras, resaltando su importancia y relevancia en el contexto divino de la historia humana. Para un observador ocasional, la vida puede parecer un intrincado enredo de luz y sombra, sin un patrón discernible o leyes claras que la gobierna. Sin embargo, la Biblia revela que existen fuerzas invisibles y poderosas en acción, conocidas como bendiciones y maldiciones. Acab, a través de una serie de eventos desastrosos y acciones imprudentes, atrajo sobre sí una maldición devastadora. Para comprender adecuadamente estas leyes espirituales y discernir la causa y el efecto en el reino espiritual, debemos recurrir a la sabiduría eterna de la Biblia, que nos advierte como el pájaro que vaga, como la golondrina en su vuelo. La maldición sin causa no vendrá. Un evento crucial que precipitó la caída y la maldición de Acab fue su matrimonio con la malévola Jezabel, quien nutría un profundo odio hacia los siervos de Dios. Como si eso no fuera suficiente, Acab tomó como esposa a Jezabel, hija de Edgar, rey de los Sidonios, y adoró a Baal. La narrativa bíblica continuar escribiendo como Acab, influenciado por su esposa malévola, erigió un altar para Baal, provocando la ira divina. Este acto de idolatría no solo desafió al Dios de Israel, sino que también abrió las puertas para que las maldiciones entraran en su vida y reino. La maldición comenzó a manifestarse cuando un hombre inocente llamado Nabote, quien poseía una viña cercana al palacio de invierno de Acab en Jezreel, entró en escena. Acab deseaba la viña de Nabot para convertirla en un jardín de hierbas, pero un Nabote se negó a venderla o intercambiar su herencia. La N activa de Nabo te dejó acá profundamente abatido y resentido. El rey, ya cargando con la desaprobación divina, ingresó a su casa con el espíritu lleno de resentimiento y frustración. Nabote se mantuvo firme en su decisión, afirmando: lejos de mí tal cosa que te dé la herencia de mis padres. Observando a su esposo abatido, Jezabel, con el corazón endurecido y maquinando maldad, preguntó la razón de su tristeza al enterarse de la viña de Nabot, y ella elaboró un plan nefasto para adquirirla, utilizando el nombre y la autoridad de Acab para orquestar la injusta muerte de Jezabel. Escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con su sello real, y las envió a los ancianos y nobles. Dejes leer las cartas. Instruían que proclamaron un ayuno y acusaran falsamente a Nabote de blasfemia contra Dios y el rey, lo que resultó en su ejecución por lapidación. Los hombres de la ciudad, cediendo a la manipulación de Jezabel, llevaron a cabo el plan. Proclamando un ayuno y poniendo a Nabot en una posición destacada solo para ser falsamente acusado y condenado a muerte, un Nabote fue apedreado y su viña cayó en manos de Acab. Pero a un costo terrible, dos hombres sin principios y sin valor se acercaron y se sentaron frente a Nabote, testificando falsamente en su contra.
ante el pueblo acusándolo de blasfemia contra Dios, y el rey Nabote fue sacado de la ciudad dilapidado hasta la muerte. Cuando la noticia llegó a Jezabel, no perdió tiempo, instruyó a Acab a tomar posesión de la viña deseada. Al escuchar que Nabote había muerto, ella le dijo: Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot. Es el judío que se negó a venderla porque en la botella no está vivo, sino muerto. Sabiendo que Nabot estaba muerto, Acab se levantó para tomar posesión de la viña. Sin embargo, la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, con el mensaje: levántate reciente para encontrar acá el rey de Israel que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, y la cual tomó posesión. Háblale el nombre del Señor, diciendo: has matado, y además has tomado posesión. Elías confrontó a Acab por sus acciones malvadas, y el Señor pronunció un severo juicio sobre él y su casa. Dios prometió traer desastre sobre Acab, exterminar a todos los hombres de su casa y hacer que los perros devorarán a Jezabel. La profecía divina fue clara y aterradora, anunciando no solo la caída de Acab, sino también el trágico final de Jezabel y todos los asociados a Acab, la tierra querida. A través de traición y derramamiento de sangre inocente sería el escenario del juicio divino. Elías, el profeta de Dios, fue uno de los pocos que se atrevieron a enfrentar al rey, y la malvada reina de Israel los acusó. Asesinato y robo, resaltando la gravedad de sus pecados y la inevitabilidad del juicio divino. Es crucial notar que aunque Jezabel y sus asociados fueron los autores directos del crimen, Dios responsabilizó a Acab como esposo, rey y beneficiario del crimen. Acab fue considerado culpable a los ojos de Dios. La profecía de Elías fue intensa, impactante. Anunció el fin de la descendencia de Acab en juicio devastador para cualquier rey, que se esperaba que su heredero le sucediera en el trono. Dios también declaró el fin de la dinastía de hombre padre de Acab. La profecía no olvidó a Jezabel, previendo que los perros la devora harían junto al muro de Jesús. Este sería un final terrible y vergonzoso para la malévola reina, que manipuló, se indujo a su esposo a cometer actos atroces. No hubo nadie como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, influenciado por su esposa Jezabel. Después de escuchar las palabras de Elías, Acab rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, y ayuno caminaba, abatido y humillado, reconociendo la gravedad de sus acciones y el juicio de Dios sobre Elizúca. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino nuevamente a Elías, el tisbita. Dijo: has visto cómo Acab se humilló delante de mí. Por haberse humillado delante de mí, no traer el mal en sus días, pero en los días de su hijo traer el mal sobre su casa. Dios reconoció la iniciativa, la oración y el arrepentimiento humilde de Acab, que son poderosos a los ojos divinos. Si Acab no se hubiera humillado, el juicio habría ocurrido en sus días. La profecía de juicio era una invitación al arrepentimiento, y Dios abrió la puerta de la misericordia cuando Acab respondió adecuadamente. Sin embargo, no tenemos registro de la humildad o el arrepentimiento de Jezabel. Por lo tanto, podemos suponer que el juicio de Dios sobre ella sería preciso e irrevocable. El comentarista bíblico Adam Clarke observó que un corazón arrepentido encuentra la mirada misericordiosa de Dios. El arrepentimiento es altamente valorada, dado por el Padre compasivo incluso cuando es superficial y efímero. Esto revela el carácter de la misericordia de Dios, otorgada incluso a aquellos que no la merecen. A pesar de ser un gran pecador, Acab tuvo gran misericordia en esta vida a través de su arrepentimiento humilde. El primero en ser muerto fue el propio Acab. Dios utilizó a los falsos profetas de Acab para traerlo a la batalla en Ramón de Galaad, donde fue alcanzado por una flecha y sangró hasta la muerte. En su carroza, Acab convenció a Josafat, el rey de Judá,
para luchar a su lado y recuperar Ramot de Galaad de los sirios. Cuando Josafat visitó a Acab, sabiamente insistió en buscar la voluntad de Dios en la situación. En respuesta, Acab reunió a 400 falsos profetas que le aseguraron la victoria, como se registra en 1 Reyes capítulo 22, versículo 6. Sin embargo, Josafat, al darse cuenta de la engañosa artimaña, preguntó si había un verdadero profeta de Dios disponible para consulta. Acab admitió que Micaías era un verdadero profeta, pero lo odiaba porque nunca profetizaba. Nada bueno sobre el Micaías fue llevado ante los reyes y entregó la última advertencia de Dios. Acab advirtió que serían derrotados y que Israel quedaría sin reír si van a la guerra. Acab respondió: «¿No te dije yo que no profetizaba bien de mí, sino solo mal a pesar de la clara advertencia de Dios?» Acabó todo por seguir el camino de la rebelión perversa. Algunas dinámicas del mundo espiritual se revelaron debido a las continuas elecciones pecaminosas. Dios utilizó a los falsos profetas para llevar a cabo sus propósitos, ya que Acab continúa creyendo más en las mentiras de los falsos profetas que en la verdad revelada por los profetas de Dios. Cuando Dios preguntó quién induciría a Acab a atacar a Ramo, «Te he dado un espíritu», posiblemente un ángel caído o un demonio, se ofreció para hacer un espíritu mentiroso en la boca de los profetas. Dios permitió que este espíritu actuara, ya que Acab pasó toda su vida ignorando la represión. Esto demostró que como soberano sobre toda la creación, Dios puede utilizar cualquier medio para llevar a cabo sus propósitos justos y juicios. Dios, en su impotencia, tiene autoridad sobre toda la creación y elige utilizará personas y espíritus, tanto buenos como malos, para llevar a cabo sus planes divinos y glorificar su nombre. Hace lo que le hacen los cielos y entre los pueblos de la tierra, y nadie puede cuestionarlo en el caso de Acab. Dios optó por usar un espíritu engañador para llevar a cabo su plan perfecto y justo. Como resultado de las grandes atrocidades de Acab, su hijo Joram también fue asesinado, cumpliendo así la profecía sobre su destino. El cuerpo de Joram, alcanzado por una flecha en el corazón, fue arrojado al campo de Nabot, y el judío, donde los perros lamieron su sangre, cumpliendo la maldición pronunciada tras la muerte de Acab. ¿Quién mató a Jezabel y a todos los descendientes de Acab? Jezabel fue asesinada y su cuerpo fue devorado por los perros, como se registra en 2 Reyes capítulo 9, versículo 37, cumpliendo así la palabra del Señor pronunciada por Elías el Tisbita sobre el destino de Jezabel en Jezreel. La historia de Acab y Jezabel es un relato sombrío e instructivo que ilustra la soberanía y la justicia de Dios. Acab, al desobedecer los mandamientos del Señor y llevar al pueblo de Israel a la idolatría, atrajo el juicio divino sobre sí mismo y su casa. La historia nos enseña varias lecciones útiles. En primer lugar, Dios no tiene prisa, permitiendo que los eventos se desarrollan con el tiempo, y la justicia se sirve, eventualmente. En segundo lugar, Dios no puede ser derrotado y sus leyes y preceptos son precisos y deben seguirse. En tercer lugar, aunque a veces parece que las personas malvadas escapan impunes, Dios ve todas las injusticias. En cuarto lugar, Dios trata con el mal y la desobediencia, y todo el mal será tratado eventualmente por Dios, incluso si no es de la manera que entendemos. 4. Dios siempre habla la verdad, y cuando hace una promesa, ya sea directamente o a través de uno de sus profetas, podemos confiar en que se cumplirá. Toda la familia de Acab fue exterminada y se llevó a cabo la venganza de Nabote. En conclusión, la historia de Acab y Jezabel nos recuerda la soberanía, justicia y fidelidad de Dios incluso medio de la maldad.
y la rebeldía humana, al reflexionar sobre estos eventos, se nos llama a considerar nuestra propia relación con Dios y a responder con fe y obediencia a sus mandamientos y promesas. No olvides suscribirte para más exploraciones profundas de la palabra. Hasta la próxima, que la gracia y la verdad de Dios te guíen siempre.